Buenas tardes. Me están avisando. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a esperar un minuto y medio para permitir que todos aquellos que se están incorporando progresivamente puedan acceder a esta cuenta, a este perfil de Instagram en el que vamos a hacer la jornada. Muy bien, somos ya 32 participantes y parece que va subiendo la cosa. Bueno, repetiros la bienvenida a todos esta tarde. Doy por hecho que me estáis viendo bien y me escucháis bien y que algunos de los que se están uniendo me conocen. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. A ver si nos podemos pasar un rato entretenido y no suelto un tostón que os resulte pesado a ninguno, ¿vale? Bueno, ya me estáis preguntando por las convocatorias de este año. Yo no tengo una opinión sobre los procesos selectivos, cómo van a quedar, porque, entre otras cosas, no tengo bola del futuro. Es conveniente que esperemos, estamos en una etapa de impasse y de espera. ¿De acuerdo? Bueno, en esta jornada que se ha convocado por parte de la Universidad Católica de Ávila vamos a dedicar un ratito, no quiero tampoco aburriros, sí me gustaría que a medida que vaya avanzando la exposición, la charla, tengáis a mano, aparte del dispositivo en el que estáis viendo la charla, algún teléfono o algún otro dispositivo, porque vamos a intentar comprobar algunas cosas en Google, algunas cuestiones que yo voy a ir comentando y que me gusta que las podáis ir verificando en Internet y que las podáis ir comprobando en los buscadores como Google, ¿de acuerdo? El tema que nos ocupa hoy, el tema del que vamos a hablar, es el tema de las fake news, el tema de las noticias falsas, que es una cuestión que además está de rabiosa actualidad, porque como sabéis, pues en esta situación tan compleja que estamos viviendo actualmente en la situación de pandemia por coronavirus, que ha llevado a decretar un confinamiento forzoso por parte del gobierno, pues hace que la gente que está en sus casas está ociosa, está más tiempo en las redes, está más tiempo interaccionando, y lo que da lugar a eso es a que se propaguen y se generen bulos y fake news que no son exactamente la misma cosa, pues con mayor intensidad y además con más consecuencias que en una circunstancia normal. Quería empezar, o mejor dicho, antes de empezar quería desde aquí lanzaros un deseo de que todos estéis bien y de que en vuestras casas no haya ningún problema y todos os encontréis perfectamente bien de salud y que como no puede ser de otra manera, todos superemos juntos esta situación que nos ha tocado vivir y que sea de la mejor manera posible. También quería, si me permitís, hacer un inciso para transmitir mi pésame a la señora rectora de la Universidad Católica de Ávila, a Rosario Sayuguero, que lamentablemente ha perdido a su hermana en fechas recientes, concretamente ayer, y vaya por delante pues mis condolencias personales, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a presentar, aunque veo que me está saludando mucha gente que me conoce personalmente y eso pues me alegra. Mi nombre es José Antonio Coedo, soy subinspector de la Policía Nacional y en este momento estoy destinado a la Comisaría Provincial de Ávila, donde compagino dos tareas, dos labores, dos puestos de trabajo. Por un lado soy el delegado de Participación Ciudadana, que lleva aparejado el prestar atención a todos los colectivos vulnerables y un poco mantener las relaciones de comunicación con colectivos entre la Policía Nacional y los colectivos como el colectivo de personas mayores, los escolares,
el colectivo de turistas, el colectivo de comerciantes, las asociaciones, las minorías, los discapacitados, etc. Y el otro puesto de trabajo que desempeño, y que es un poco el motivo por el cual estoy hoy aquí dirigiéndome a vosotros, es el de portavoz de prensa de la Comisaría Provincial de Ávila, donde pues me encargo de trasladar a los medios de comunicación las notas de prensa en relación a las operaciones o las campañas preventivas que desde la Policía Nacional queremos trasladar a los ciudadanos. Esa es la razón principal por la que muchos de los que me están viendo pues, son personas que se están preparando o se están dedicando a prepararse para entrar en el mundo de la comunicación a nivel profesional, que son futuros periodistas, futuros comunicadores y comunicadores en activo, muchos de ellos pues, de emisoras, de cadenas de aquí de Ávila con las que mantengo mucha relación, de Teleávila, de COPE, de la SER, de un montón de emisoras y desde aquí vaya también mi saludo para ellos. Lo primero que quería hacer, para no resultar muy pesado, es invitaros a que tengáis preparado un teléfono con Google abierto, porque alguna cosa que yo voy a contar la vais a poder comprobar en tiempo real. Vais a poder mirar, vais a poder ver esas historias que yo cuento y las podéis ir dejando con un marcador, las podéis etiquetar como favorito y luego, pues, aunque terminemos la charla, las podéis consultar. También os digo que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, como estamos todos aquí interaccionando a la vez, la dejamos para el final y así podemos salir de dudas. Si alguien quiere consultar alguna cuestión o me quiere preguntar algo, no hay ningún problema, lo dejamos para el final y aclaramos lo que sea. Quería empezar un poco por explicar qué es una fake news, ¿no? Una noticia falsa, porque yo creo que todo el mundo tiene bastante claro, todo el mundo ha oído hablar de lo que es un bulo. Y también estamos escuchando continuamente hablar de las fake news, pero no son exactamente lo mismo. Un bulo es algo que es una falsedad, un fraude, ¿de acuerdo? Está revestido de elementos que pueden hacer pensar que es verdad, pero que lo que busca es crear un gran impacto en la gente que lo recibe. El objetivo de ese impacto, en el caso de un bulo, es un objetivo muy concreto. Es un objetivo, en ocasiones es el desprestigiar o desacreditar a una persona, hacerle daño. A veces se hacen como broma pesada, también nos hemos encontrado estos días, al hilo de la situación de pandemia por el coronavirus, con bulos que han resultado intencionados o no, pero luego esas personas han acabado viéndose delante de un juez y lo primero que han dicho es que era por hacer una broma, de muy mal gusto, por supuesto. Y lo que está claro es que su objetivo no es un objetivo concreto. Muchas veces lo que buscan es que se hable de ello, generar revuelo, generar alarma y preocupar a la gente, pero no tienen un objetivo concreto. Sin embargo, las fake news ya son algo un poco más serio. Una fake news es algo que es más elaborado, utiliza un lenguaje que podemos denominar pseudo-periodístico y además no tiene ningún inconveniente en generar, a la vez que la propia noticia, que la propia fake news, documentación de apoyo que sea falsa o falsificada, que no es lo mismo. Esa documentación pueden ser imágenes sacadas de contexto, pueden ser un vídeo mal interpretado, pueden ser, y lo comentaremos después, documentos oficiales que conservan los logos, que conservan la estructura de un documento real y que alguien con conocimientos muy elementales o muy básicos de Word y de edición de fotografía, pues coge un documento de Internet fácil de encontrar con cualquier buscador y lo convierte en un comunicado pseudo-oficial o que puede dar la sensación de que proviene de una autoridad y que por lo tanto se le tiene que conferir veracidad, ¿de acuerdo? Esa manipulación, esa facilidad para hacer una fake news no requiere una gran infraestructura, lo que requiere es imaginación y un despliegue importante de, vamos a decirlo así, de medios, una difusión muy rápida y muy masiva. Luego hablaremos de por qué es tan rápida esa difusión. Cuando se lleva a cabo una fake news, a diferencia de un bulo, que hablábamos de que muchas veces lo único que busca es que se hable de alguien, de algo, o un reproche, o perjudicar a una persona concreta, cuando estamos hablando del fenómeno de las fake news, que va tan asociado a las redes sociales y a Internet, estamos hablando de un objetivo muy concreto. El que emite una fake news está tratando de producir un cambio de opinión. Está intentando marcar una tendencia, pero no una tendencia de las de los influencers, una tendencia que puede llegar a ser una tendencia política, una tendencia de inversión económica, una tendencia de contexto social. Es decir, el que prepara una fake news quiere cambiar o hacer cambiar la forma de pensar de la gente.
Y normalmente detrás de una fake news muy elaborada pues puede haber un equipo de personas que lo que están buscando es pues influir de alguna manera para, por ejemplo, algo tan sencillo como cambiar el voto de la gente o la percepción que tienen hacia las autoridades o un determinado grupo étnico, de población o lo que sea. En las fake news en la Policía Nacional nos dan muchísimo trabajo porque muchas veces estamos en el centro del huracán. Recientemente, primer llamamiento para que hagáis ahora un poco de actividad en Google y miréis, tuvimos un incidente en Pamplona, una jefatura que conozco bien porque además yo estuve allí destinado un par de años, en la cual alguien, a través de la red Twitter, capturó un vídeo de un vehículo policial, un vehículo Z de la Policía Nacional que pasaba por la calle. Hasta ahí, sin más, ¿no? Un vehículo de la policía que pasa, iba algo deprisa, el vehículo llevaba encendidos los prioritarios, los vehículos policiales, como sabéis, llevan unas sirenas, llevan unos prioritarios, era un vídeo sin más. Y ese vídeo, era un vídeo muy corto, se acompañó de un texto que venía a decir algo así como estos policías han atropellado a una niña y en vez de quedarse y atenderla, se han marchado del lugar a toda velocidad. Un poco esa era la intoxicación. Si buscáis bulo, policía, Pamplona, atropello, en Google, en 10 segundos lo vais a encontrar, y yo no voy a entrar en el fondo de la historia porque yo no estoy aquí para hablaros del fondo de las historias, sino de lo que viene antes y de lo que producen posteriormente estas difusiones de noticias falsas. Bien. Ese comentario con ese vídeo que no aportaba ninguna prueba y no demostraba veracidad alguna se lanza en Twitter, se extiende como la espuma, concretamente entre grupos radicales y grupos antisistema de la capital de Navarra, y en un tiempo muy breve, menos de una hora, da lugar a que aparezcan en la puerta de la jefatura de Navarra un grupo muy grande de encapuchados, que generan un problema de orden público importante. Empiezan a lanzar objetos a la jefatura, empiezan a proferir insultos, provocan daños en el mobiliario urbano y un altercado que se tuvo que sofocar mediante el despliegue de unidades de intervención policial, de UIP, que son, para el que no conozca o no esté familiarizado con esta terminología, pues con los antidisturbios. Bien, no había ni un ápice de verdad en el comentario ni en la imagen. Era algo absolutamente sacado de contexto y que luego los medios profesionales, los medios, vamos a decir, que se dedican profesionalmente a la información, los periódicos, las emisoras de radio y de televisión, lo que hicieron fue contactar con el gabinete de prensa de la Jefatura de Navarra y descubrieron en tiempo real que era completamente falso. ¿Qué ocurrió? Pues que mucha gente le dio credibilidad y lo retuiteó, lo redifundió y lo multiplicó. Consiguió un efecto multiplicador que dio lugar a esos graves disturbios que afortunadamente, pues aparte de daños materiales, no produjeron daños personales, ¿no? Pero imaginad que fruto de ese tuit, pues acaba habiendo una desgracia personal, que es algo que podía haber ocurrido, ¿no? Pues bueno, esa fake news, ese comentario, esa noticia elaborada, ese lenguaje pseudoperiodístico es como lo de las leyendas urbanas, que todos hemos oído alguna vez, que siempre hay alguien que conoce a alguien que dice que lo ha visto. Las redes sociales son un terreno abonado para que cualquiera, muchas veces solo por apuntarse a un tanto y por parecer que está en la onda y por parecer que está muy actualizado, hace una de las dos peores cosas que se pueden hacer cuando nos llega una noticia sospechosa. O bien la comparte, o incluso la apoya. ¿Cómo la apoya? Pues la puede apoyar o bien diciendo que no es la primera vez y que siempre estamos igual y que esto ya ha ocurrido más veces, o incluso hay gente que va más allá y para demostrar que está muy actualizada y que tiene un gran dominio de la actualidad, dice, sí, yo lo he visto, yo estaba allí y lo vi todo, y es falso, es completamente falso. Bueno, eso es como apagar un fuego con gasolina, se produce un efecto bola de nieve, la mentira va creciendo, la mentira se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y como os digo, pues en el caso este concreto de Navarra, pues acabó con un problema de orden público y de disturbios severo, bastante grave, ¿de acuerdo? ¿Por qué a veces no tenemos ninguna posibilidad de llevar a cabo un cambio o de poder corregir sobre la marcha esto que ha ocurrido, ¿vale?
Porque alguien puede pensar, bueno, José Antonio, ¿y por qué no cogéis desde la policía y cuando veis que alguien está lanzando una trola así en redes sociales, llamáis corriendo a los periódicos y llamáis corriendo a la televisión para sacar un comunicado y lo desmentís? Pues porque hacer desmentidos es algo que muchas veces también sirve para alimentar lo que se llaman teorías de la conspiración o teorías conspiranoicas, ¿no? Teorías en las cuales lo que te dedicas es a decirle a alguien por ahí que es todo completamente falso, que el gobierno miente, que la policía tiene algo que ocultar. Entonces es muy complicado que nosotros podamos hacer un desmentido con carácter inmediato. O por lo menos publicarlo. Los periodistas profesionales, ante estas opiniones que aparecen así de forma espontánea en redes sociales, ¿qué hacen? Llaman a los gabinetes de prensa de las jefaturas. Yo conozco personalmente al inspector que está ahora mismo de responsable de prensa en Navarra y le dieron una semana muy tormentosa. ¿Por qué? Porque incluso muchos días después de lo que ocurrió y de que había quedado perfectamente claro que no había entrado ninguna niña atropellada en ningún hospital, que no había habido ningún incidente de tráfico en el que hubiesen envueltos vehículos de la Policía Nacional, que era una noticia o una historia completamente falsa, había muchas personas, incluso personas relevantes de la sociedad, que seguían repartiendo y compartiendo y repitiendo esa misma noticia. Ese es otro fenómeno que vemos muchas veces con las fake news, del que luego hablaremos, que es que nos sacan como muy actual una noticia que a lo mejor es verdad, pero muy antigua. Una noticia antigua nos la vuelven a poner en el candelero, nos la adornan, siempre van a buscar algo que encaje muy bien o tenga cierto tirón en el momento histórico en el que estamos y nos la tragamos. Y luego cuando volvemos otra vez, ¿cuántas veces nos ha pasado? Compartimos algo que nos ha entrado por WhatsApp, volvemos atrás, miramos la fecha de algo que nos han contado como súper novedoso, se va a subir el sueldo a cierto colectivo profesional, un 2%. Te vienes arriba, lo compartes con todos tus compañeros, qué bien, y alguien del grupo dice de repente, viejo, eso es muy viejo. Tiras para atrás y ves que está fechado a lo mejor en 2017 o en 2015. ¿Cuántas veces el contexto o el entorno virtual hace que no nos demos cuenta de que nos están colocando, que nos están colando un gol con algo tan sencillo como una noticia antigua, como una noticia vieja? Decíamos que tampoco podíamos llamar a los medios de comunicación, los policías no podemos pedir a los periodistas que, oye, por favor, saca rápidamente esto, una noticia y di que es mentira. Normalmente no funciona así, normalmente lo que ocurre es que esos medios profesionales, esos periodistas profesionales, se ponen en contacto y nosotros directamente les decimos que eso es rigurosamente falso, que no hay constancia de ello, que no es verdad y que además probablemente hay detrás intereses espurios. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? Pues nunca publican absolutamente nada sin confirmarlo antes con una fuente oficial. ¿Por qué? Porque luego no olvidemos que un profesional de la información se gana la vida dando una información veraz. Si se dedica a retuitear o se dedica simplemente a compartir cosas de las redes sociales, está poniendo en tela de juicio el prestigio del medio para el que trabaja y por eso no se puede exponer y por eso no se la puede jugar, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que los periodistas siempre antes de publicar recurren a una fuente oficial, nos van a preguntar a nosotros. ¿Y por qué no podemos nosotros emplear esos mismos argumentos, esas mismas artimañas que emplea el que lanza el bulo para desmentirlo? Pues porque normalmente el que lanza el bulo o el que prepara la fake news, cuando la va a difundir, ya busca un terreno abonado, busca una temática que cale en la población, elige un momento histórico o social en el que eso penetre bien en las conciencias de la gente y lo que busca es la sed de información que todos tenemos y que viene derivada de tener un acceso inmediato a ella a través de un teléfono móvil o de cualquier dispositivo conectado a Internet. ¿Vale? Nosotros me están preguntando qué podemos hacer si nos llega un fake por un grupo y sabemos que es falso. Bueno, me anticipo un poquito, ¿vale? Al final vamos a hablar de una guía muy sencilla que como usuarios debemos conocer todos y que ha editado la Policía Nacional, donde vienen unas recomendaciones súper sencillas para, por lo menos, no contribuir a que un bulo se extienda, ¿vale? En cualquier caso, lo primero que hay que hacer es manifestar públicamente que nosotros sabemos que es mentira y dejar de compartirlo, porque un error muy habitual es mandarlo otra vez a un montón de gente diciendo que es falso y no nos damos cuenta que el que prepara el bulo o prepara la fake news sigue esa máxima tan antigua
¿no? Que dicen que hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen. Efectivamente, él lo que busca es publicidad, haciendo daño. Él lo que quiere es intentar que, por el medio que sea, se siga hablando de eso, que genere polémica, que se siga de alguna manera sacando el tema a colación, que cale en la sociedad. Y pues tú miente, calumnia, tergiversa, que algo queda, ¿no? Esa forma de hablar mal de alguien, esa forma de desprestigiar, esa forma de tratar mal a alguien en redes sociales, pues puede quedar ahí. Ese pozo es lo que esa persona busca y a lo mejor, o ese colectivo de personas busca, y por lo tanto es lo que nos puede llevar a que se consiga el objetivo del que lanza el bulo. Estábamos comentando el porqué, ¿no? ¿Por qué hay esta disonancia o este problema tan grande entre la información veraz, la versión oficial, y la versión que está en las redes sociales o la versión que está al cabo de la calle? Pues muy sencillo, porque hoy en día prácticamente cualquiera de nosotros se ha convertido en un periodista aficionado, en un informador. Cualquiera en su balcón presencia algo, vamos a centrarnos en la temática de la policía, presencia una actuación policial, la graba, y cuántas veces lo vemos, muchas veces actuaciones que no son correctas y se suben a internet, se comparten en redes sociales y se acompañan de comentarios o grabaciones de determinadas actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad que a lo mejor hay que entender o hay que poner en un contexto concreto, pero que acompañadas de un texto un poco elaborado pues pueden servir a un interés específico, ¿de acuerdo? Nosotros, el problema principal que tenemos es que el medio, cuando se entera de esa noticia por las redes sociales y llama al policía, en este caso al portavoz de prensa, que es la figura que yo hoy represento aquí, quiere que le demos la información inmediatamente. Quiere que le confirmemos, ¿no? A mí me ocurre en Ávila, me llama un periodista y me dice: se está diciendo en redes sociales que habéis detenido a una persona, por ejemplo, o que ha ocurrido un determinado delito, ¿vale? Algo muy cotidiano. Y quiere que le dé inmediatamente un sí, un no, es decir, que se lo confirme, quiere que yo le diga si eso es así, quiere que se lo diga en tiempo real, quiere una respuesta inmediata y además quiere detalles. Y ahí tengo yo mi primer problema. ¿Cuál es mi primer problema? Pues algo que yo le denomino la disonancia periodista-policía o policía-periodista. La información que manejamos los policías muchas veces, sobre todo cuando tiene que ver con la detención de una persona o con una investigación que está en curso, está sujeta a limitaciones que marca la ley. Y voy a un ejemplo muy elemental. Si alguien me pregunta o quiere detalles sobre la identidad de un detenido, o sobre su edad, o sobre su nacionalidad, por poner unos ejemplos sencillos, igualmente ocurre con la víctima. El problema principal con el que yo me voy a encontrar es que a lo mejor esa actuación todavía está en fase de instrucción. Es decir, mis compañeros de investigación del grupo de policía judicial, que están en la planta debajo de la mía y con los que yo hablo por teléfono y conozco perfectamente, desde antes incluso de que se produjera la detención, me están diciendo los datos, pero yo no los puedo trasladar a los medios. ¿Por qué no los puedo trasladar a los medios? Pues porque forman parte de lo que todos los que se dedican a tareas en las fuerzas y cuerpos de seguridad conocen muy bien, que es uno de los principios básicos de actuación, que es el secreto profesional. Y además, sería muy complicado y muy poco profesional y muy difícil de justificar que una televisión o una emisora de radio tuviera un dato, como a veces ocurre, y ahora veremos por qué ocurre, antes de que lo tenga el juez de instrucción. Estamos con una persona en comisaría a la que todavía no se le ha tomado declaración, o con la que se están haciendo todavía labores de identificación, o se están acabando de cerrar los atestados. No se ha puesto esa persona a disposición judicial, es decir, no se ha llevado a esa persona detenida con todo lo que compone el atestado delante de un juez, y el juez, cuando esa persona todavía no ha sido trasladada al juzgado, ve en su móvil cómo se llama, cuántos años tiene, a qué hora se le detuvo, quién era la víctima, etc. Esto, claro, es algo que irrita muchísimo a los periodistas, pues los periodistas dicen, ¿cómo es posible que no me puedas dar datos cuando hay gente que sí tiene esos datos? Pues bueno, estamos dentro de algo que viene totalmente de la mano con las fake news, que es el fenómeno de las filtraciones.
En el caso concreto de las filtraciones que se derivan de investigaciones policiales, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que en la cadena de... Vamos a decir, en términos policiales se habla de cadena de custodia, vamos a hablar un poco lenguaje más llano para los que nos estén escuchando que no sean del mundo policial o del mundo de la información. Cuando se lleva a cabo una actuación policial en la calle, la puede haber visto cualquiera, que puede haber grabado con un teléfono móvil, y luego cualquier persona que estaba en la calle vea, por ejemplo, el traslado del detenido, alguien que trabaja en los juzgados, aunque no sea directamente un empleado de la Administración de Justicia. Ese detenido se le traslada a un hospital y hay alguien en una sala de espera, o alguien que trabaja en el hospital, sanitario o no sanitario, quien sea, que lo ve. Y que, pues bueno, por lanzar la exclusiva a su círculo de amistades, saca una fotografía de un documento, nos ha pasado, sobre todo imaginemos cuando se trata de la detención de alguien famoso, de algún caso un poco mediático. Y consigue esos datos, esa información, esas fotografías, esos recursos audiovisuales, lo que sea. Y consigue dárselo a un medio de comunicación, se lo filtra a alguien. El problema que viene después es que esa persona a veces puede ser hábil y no lo hace de forma altruista. Esa información la vende, esa exclusiva se vende. Es decir, lo que antiguamente eran los paparazzis, que vendían las exclusivas de famosos, es algo que puede estar al alcance de determinadas personas. Yo tengo que decir que las filtraciones del ámbito policial son muy reducidas, entre otras cosas, porque vulnerar el secreto profesional es una falta disciplinaria de carácter grave o incluso muy grave dependiendo o atendiendo a la información que se haya revelado y al prejuicio que haya causado, ¿de acuerdo? Me vuelven a preguntar, me pregunta Sonia, como particulares, ¿qué podemos hacer para verificar una noticia? Voy a volver a decir lo que he comentado antes cuando me habéis hecho una pregunta similar. Voy a dejar para el final de la presentación, ahora en breve la empezaré a comentar, una guía que recientemente editó la Policía Nacional, que es una guía para descubrir y detectar noticias fake, ¿de acuerdo? Para conseguir discriminar. Nosotros cuando estamos hablando con el periodista está al otro lado del teléfono. Si el suceso ha sido muy relevante o muy llamativo, a veces nos dice, es que ya están diciendo en Facebook quién es. Es que ya están diciendo en Twitter dónde ha sido. Es que están diciendo ya directamente qué persona ha sido el autor de esto, ¿de acuerdo? Cuando eso sucede, cuando nosotros llegamos a esa situación, muchas veces le tenemos que decir al periodista, en este punto no te puedo confirmar y no te puedo desmentir nada, y normalmente la mayoría de las veces el motivo es que no podemos revelar nada con antelación o con carácter previo a que esa persona vaya delante del juez, ¿de acuerdo? Nosotros siempre la información que se maneja que está asociada a una investigación o a un atestado la tenemos que ajustar a lo que nos marca la ley. Y lo que nos marca la ley es, con independencia de que haya un secreto de sumario, que todas las actuaciones en las que hay implicados detenidos se preserve su intimidad y su derecho a la propia imagen. Es algo que muchas veces con determinados crímenes que son especialmente deleznables y repugnantes nos cuesta mucho comprender, pero es así, ¿de acuerdo? Es algo con lo que tenemos que vivir. Otra cosa más que pasa desapercibida, veréis, cuando nos pasamos dando datos o nos pasamos dando información, mira, me pregunta alguien por las iniciales del investigado y consigue el nombre y apellido, pues me viene muy bien la pregunta, parece que la tenía preparada, iba a hablar de eso. Habréis visto que de un tiempo a esta parte nosotros no publicamos iniciales de los detenidos y no damos datos, intentamos no dar datos. Se dan datos solamente si dar datos de la organización criminal, por ejemplo, si es una organización criminal. Se me ocurre un caso reciente, los que se disfrazan de cobradores del gas o de técnicos y lo que hacen es entrar en casas de personas mayores y estafarles. Si un grupo determinado que se dedica a esas estafas, que le llamamos el timo de Endesa o el timo del gas, pues son de nacionalidad sudamericana y yo como delegado de Participación Ciudadana tengo que lanzar un comunicado a la población para ponerle en alerta, ese dato que es relevante para prevenir esos delitos lo puedo lanzar, ¿vale? Fuera de determinados supuestos muy concretos en los que sea relevante para prevenir la comisión de delitos no tiene mucho sentido hacerlo, y vuelvo a lo de las iniciales. Os voy a contar por qué la policía y prácticamente yo creo que ya ningún cuerpo de seguridad hace algo que antes se estilaba muchísimo, que era escribir en las noticias el detenido AHJ y se ponían las iniciales. Pues bueno, os voy a contar un poco por qué esto se ha dejado de hacer.
Esto se ha dejado de hacer porque, como sabréis, ya desde hace unos años se implantó el Tribunal del Jurado en nuestro país, que juzga determinados delitos. Entre otros, el Tribunal del Jurado juzga los homicidios. Y nos hemos encontrado, sobre todo en el ámbito rural, en el ámbito de pueblos pequeños, que cuando ha habido que constituir un jurado popular para llevar a cabo un juicio por el Tribunal del Jurado, el Ministerio de Justicia no era capaz de armarlo, no era capaz de conseguir el número de miembros, de candidatos suficientes para formar parte de ese jurado. Y os voy a decir por qué. Porque cuando tú eliges o seleccionas a una persona para formar parte de un jurado, es preceptivo por ley hacerle un cuestionario, y el Ministerio de Justicia vamos a permitirnos una licencia, hace una especie de casting entre una serie de candidatos. Hay unos requisitos, pues algunos que os puedo comentar. Es obligatorio, por supuesto, saber leer y escribir, es obligatorio no pertenecer a las fuerzas, cuerpos de seguridad, la judicatura tampoco, es algo que, por ejemplo, no podemos ser los policías, miembros de un jurado. Hay una serie de restricciones, ¿vale? Y luego se hace una serie de preguntas al candidato a ser miembro de un jurado que van en relación a si conoce el caso o si tiene alguna relación personal con la víctima o con el autor. Pues bien, en los pueblos pequeños, en los lugares pequeños, el hecho de que se pueda filtrar la identidad desde el primer minuto del detenido hace que cuando luego tienes que constituir un jurado sea algo realmente muy, muy complicado. Porque haces una batería de preguntas a la gente y la gente ya contesta con el veredicto. Sí, yo seguí ese caso de cerca, este tío es culpable, porque ya dijeron en este sitio que había llevado el arma homicida y que además había ensañado con la víctima. Entonces, claro, ese tribunal que tiene que seleccionar un jurado le pregunta a una persona que tiene que venir con neutralidad, tiene que ser imparcial, y le expone que un juicio es un sitio donde hay que ratificar las pruebas, por eso se presenta oralmente el juicio, y tienen validez, las pruebas adquieren validez cuando se ratifican en el juicio oral, incluidas las periciales, salvo casos muy, muy excepcionales. Y te encuentras con alguien que le estás explicando por un lado, mire, cuando forme usted parte del jurado tiene que estar muy atento porque tanto los abogados como el Ministerio Fiscal, como a lo mejor la acusación particular, le van a presentar pruebas. Y en base a esas pruebas usted tiene que valorar y calificar si está parcialmente seguro, totalmente seguro o está convencido de que es que no. Y ya de primeras te viene dando un veredicto, esa persona automáticamente hay que descalificarla, ya no nos sirve para constituir un jurado. Bueno, pues esa sería una de las razones, por ejemplo, por citar una, por las cuales no podemos estar condicionando a la gente con detalles de la investigación. Dar detalles de las investigaciones, aunque es algo que es muy periodístico y funciona muy bien, no siempre beneficia el discurrir luego del juicio, porque además es una de las líneas, sí, me consta que hay varios letrados, hay varios abogados entre las personas que están siguiendo esta jornada, y que sabéis perfectamente que para desvirtuar la carga de la prueba, una de las estrategias más básicas es intentar acreditar que está viciada o que ha llegado viciada, es decir, que el que la ha llevado es alguien que estaba muy condicionado. Pues claro, tener argumentos como, por ejemplo, todo el mundo sabía por los medios que este señor había hecho esto, o todo el mundo sabía porque lo dijeron en televisión que esta prueba se obtuvo de una determinada manera, puede llevar incluso a ser una pequeña brecha, una pequeña grieta que aproveche, en este caso, los abogados defensores para montar una línea de defensa y tratar de conseguir la absolución de los acusados. De ahí que muchas veces el exceso de información o determinados detalles, por muy periodísticamente interesantes que resulten, acaban perjudicando a las investigaciones. ¿De acuerdo? El periodista que trabaja con nosotros, que trabaja con la policía muy especialmente, pero todos los periodistas en general, respecto al trabajo que tienen que hacer en el día a día, han tenido que evolucionar. Esta mañana hablaba yo con un periodista de aquí de Ávila que me hacía una serie de preguntas en relación a esta jornada que estamos desarrollando ahora, y me preguntaba cuál era mi opinión sobre el trabajo que ellos tenían o el papel que a ellos les correspondía en relación a las fake news. Y yo le decía que la sensación que yo ya tengo 44 años y he conocido la era previa a la era de Internet, a la era digital, y recuerdo los periodistas que veía mi padre en la tele cuando yo era pequeño, ¿no? Había figuras ahí como Jesús Hermida, Arozamena, que eran comunicadores que lo tenían todo a favor, aparte de que eran personas muy, muy elegantes y que estaban muy documentados. Había muy pocos medios y su palabra era una palabra indiscutible, prácticamente estaban dando doctrina, ¿no?
Hoy podemos elegir la fuente, podemos ir a la versión que más nos guste. Antes había solo 2 canales de televisión, ahora hay infinitos canales de televisión. Cualquiera de nosotros puede tener su propio canal de comunicación. Tú abres un canal en YouTube, por ejemplo, y cuentas ahí tu visión del mundo, tienes tus seguidores y sin ningún problema, ¿vale? Y sin embargo, los periodistas de hoy en día tienen otra tarea. Además de informar, se han convertido en analistas. Los periodistas no son informadores solamente, no son meros informadores, no son meros comunicadores, también lo son, qué duda cabe, pero ahora tienen un plus, tienen muchos más medios, tienen muchísima información, pero el exceso de información también es un problema, porque ese exceso de información facilita que nos la puedan colar, que nos pueda entrar un bulo, que nos puedan colar una fake news. No hay nada peor para un medio de comunicación solvente, profesional, un diario nacional, una emisora de radio, un programa de televisión, lo que queráis. De la prensa, dijéramos, tradicional, no hay nada peor que le cuelen una fake news o que se haga eco de un bulo. Eso es algo que perjudica y desacredita totalmente a ese medio y a ese profesional. Por eso ahora mismo yo estoy convencido que los periodistas necesitan casi tanto tiempo para elaborar la noticia como el que necesitan para analizarla previamente y asegurarse de que no les están colando ningún gol. Porque si les cuelan un gol, ese medio pierde todo crédito y puede, pues como vosotros perfectamente sabéis, les puede costar perfectamente el horario, ahora es que hay tantas luchas con las audiencias, la parcela, la columna del diario, lo que sea, ¿de acuerdo? Esto viene de la mano de que cualquiera, de ese concepto que hablábamos antes, de que cualquiera se puede convertir en un informador. Cualquiera con un teléfono móvil que captura una información, que captura unas imágenes, que captura un vídeo, puede coger, lo puede lanzar a las redes sociales y además el que da el primer golpe lo da más fuerte porque normalmente cuando lanza ese vídeo lo va a contextualizar por su cuenta. Él va a coger y le va a dar una lectura, le va a hacer un análisis. Y en base a ese análisis, pues esa primera impresión, lo que los psicólogos denominan el efecto primacía, queda muy fuerte, queda mucho. Entonces a mí me han contado una primera versión, es la primera que tengo, además viene reforzada con un vídeo y además hay algo que no es fácil de admitir, me la he creído. ¿Es fácil que yo luego recule? ¿Es fácil que yo luego admita que me la han clavado, que me lo he tragado y que he participado en el bulo? Pues no, es muy difícil, muy difícil. La mayoría de la gente cuando le cuelan un gol de este tipo no suele pedir disculpas, sino que opta por la vía de mantenerse en silencio. Y eso es algo que dificulta muchísimo el poder desmentir, el poder desacreditar esa fake news, esa noticia falsa. ¿De acuerdo? Me preguntan aquí si hay alguna empresa de mensajería como WhatsApp con el CNP para que sea el mismo CNP quien verifique la información compartida. No. Os cuento un poco cómo funcionan todas las redes sociales. Las redes sociales normalmente forman parte de complejos o de entramados empresariales internacionales. Como sabéis, WhatsApp es propiedad de Facebook y todas pertenecen a servidores y a empresas que tienen sus servidores en otros países. Las investigaciones o las restricciones en relación a las noticias que comparten o simplemente facilitar datos personales de sus usuarios es algo de lo que son muy celosas todas las empresas. Cuando estamos investigando un delito y nosotros contactamos desde la policía, pues por ejemplo con Facebook o con Twitter, me voy a cosas muy convencionales, por ejemplo por unas amenazas o por un delito de odio, no es fácil que estas empresas nos cedan la información. Os voy a dar otro dato para googlear un poco luego y investigar por ahí. Os invito a que leáis el proceso judicial, el largo proceso judicial, el largo pulso que mantuvieron el gobierno federal de los Estados Unidos con la empresa Apple a raíz de un teléfono que fue recuperado a uno de los 2 terroristas que atentaron en el maratón de Boston. Estoy hablando ya de algo que ocurrió hace unos años. En esencia, la polémica era que el FBI quería desencriptar el teléfono de uno de ellos, ¿de acuerdo?, para obtener información y saber si, concretamente era el FBI quien hacía esta investigación, y lo que querían era obligar a Apple a que les desencriptara el teléfono para poder comprobar si esos terroristas habían actuado solos, si eran una célula, si había algo detrás, etc. Bien, pues esto dio lugar a que directamente Apple, empresa norteamericana, dijese que no. Fijaos qué impopular es, ¿no?
porque el mensaje que se lanza es: una multinacional de telefonía no quiere ayudar al gobierno a investigar un atentado. La versión que daba la multinacional era otra: estoy protegiendo la privacidad de todos mis usuarios. Vale, estos dos eran unos terroristas, pero no tienen que pagar el pato todos mis demás clientes, todos mis demás usuarios, de Apple en este caso, que tienen un producto mío y que yo les he vendido una privacidad. Yo voy a perder mi crédito empresarial si ayudo o colaboro con el gobierno a que pueda vulnerar los sistemas de seguridad y de encriptación de mis dispositivos. Pues no os voy a contar el final, os voy a dejar ahí para que busquéis en Google y ahora me sigáis prestando atención a mí, porque si os cuento cómo acaba la historia es interesante, ¿eh? Hablamos de un litigio largo, ya sabéis que en Estados Unidos además esto de las demandas civiles es largo, porque hay muchísimo dinero detrás, y va a ser muy interesante que veáis cómo termina la historia, ¿vale? Porque todavía hay una parte de la historia que está dando coletazos, ¿eh? No ha terminado. Al hilo de las fake news, pues han surgido, lógicamente, cuando surge un problema, pues surge alguien que quiere hacer una solución. Y lo que ha surgido al hilo y es algo de lo que me están preguntando ahora, al hilo del fenómeno de las fake news han surgido las agencias de verificación. Las agencias de verificación, yo no tengo una opinión concreta de ninguna de ellas porque las hay para todos los gustos. Cuando hablábamos antes de que no hay una sola emisora ni una sola cadena de televisión, sino que tú puedes elegir en función de tus gustos y tus preferencias la que más te gusta y escuchar si te apetece realmente. Si no quieres tener una información neutral o objetiva, eso es lo de menos. Puedes recurrir, en lugar de a un medio de comunicación profesional, pues puedes recurrir a un youtuber, a un influencer que te guste lo que te dice y ya está. No es imprescindible que te diga la verdad, solo lo que tú quieres oír. Eso es algo que nos permite la sociedad de la información en la que vivimos. ¿Qué ocurre con todas las agencias que existen y que han surgido al hilo del fenómeno de las fake news? Aparecen las fake news y automáticamente se crean los verificadores, ¿vale? Entidades, organismos, empresas, agencias que lo que nos ofrecen, lo que nos están vendiendo, por decirlo de alguna manera coloquialmente, es analizar ellos por nosotros la veracidad de esas noticias. ¿De acuerdo? Principal problema que hay. Prácticamente todas están asociadas a grupos de comunicación, porque claro, para analizar noticias lo suyo es que lo haga un profesional de las noticias, y a nadie se nos escapa que todos los medios de comunicación nos venden la objetividad, pero todos tienen unas determinadas líneas editoriales y unas determinadas tendencias, con lo cual es muy posible que si una agencia de verificación de cualquier tipo está asociada a una agencia informativa o a un grupo de comunicación, pues lógicamente la lectura o la verificación o la interpretación que va a hacer de los datos va a estar en consonancia con el grupo de comunicación al que pertenece. Y en esto no os voy a decir ni cuál es mejor ni cuál es peor, os voy a decir que las hay para todos los gustos. Es como si estuviéramos en un self-service de estos de comida, ¿no? En un buffet libre que se llama, que hay ahí tantos platos que es imposible probarlos todos. Pues bueno, en el mundo de la información, a través de Internet principalmente, hoy tenemos esa posibilidad. Podemos buscar la noticia que más nos convenza. Y eso también alimenta el fenómeno de las fake news. ¿Por qué? Porque a mí, si yo tengo una determinada tendencia política o tengo una determinada afinidad, alguna filia o alguna fobia, pues me va a resultar más fácil de digerir una noticia o un comentario que me hagan que se ajuste a mis gustos, y por eso yo voy a ir a leer siempre a esa determinada página web o a esa determinada agencia de noticias, porque me dicen lo que yo quiero oír, ¿vale? Vamos a pasar porque veo que hay más preguntas, a qué podemos hacer como particulares, y con esto ya vamos a ir terminando a falta de que me queráis preguntar alguna cosa, ¿vale? Alguna cosa en la que yo pueda opinar, porque yo de lo que tengo que hablar es del fenómeno de las fake news y de cómo podemos hacer como particulares para evitarlo, ¿vale? Para reducir por lo menos el riesgo de convertirnos en cómplices de estas noticias falsas y de su difusión. Bueno, pues como comentaba antes, hay una guía que se editó hace un par de meses. Si la queréis localizar, os invito nuevamente a teclear en Google. Se llama Guía contra las Fake News de la Policía Nacional. Está colgada en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Instagram. Cuando digo nuestra, hablo de la cuenta oficial de la Policía Nacional, y en ella se habla de 5, concretamente son 5 consejos muy elementales, muy sencillos, pero que se pasan por alto. Yo los voy a desarrollar un poco y voy a explicar. Son lo que los policías llamamos medidas de autoprotección, es decir, pequeñas cositas que podemos hacer
antes de eso tan tentador de compartir o reenviar, que puede hacernos cómplices del bulo o de la noticia falsa. La primera recomendación es que hagamos un screening, un barrido por Google, lo que se llama googlear, lo que acabáis de hacer ahora con todas las pinceladas que yo he ido dando, ¿vale? Entrar en Google y mirar a ver si esto de lo que nos están hablando es reciente. Eso es lo primero que tenemos que comprobar. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy alto de las fake news son noticias antiguas. Evidentemente hay una hemeroteca al acceso de cualquiera, a través de Google o de cualquier buscador, y hay una determinada polémica. Por ejemplo, una polémica de corrupción urbanística o de cualquier tipo de corrupción, donde yo vivo. Me voy a una noticia de corrupción de donde yo vivo de hace 2 años, de hace 10, y directamente la lanzo y la comparto. Y en ella se acusa a alguien que vuelve a estar otra vez en el candelero, por la razón que sea, de que está llevándose dinero. Cuando esa noticia te entra por el teléfono, estamos ahí, tranquilamente, vemos ahí, anda, un WhatsApp, y pone ahí, detenido por corrupción el alcalde. Y ya, eso es lo que nos ha entrado en la cabeza. Y pensamos, otra vez este tío, que es un corrupto. Entramos y leemos, y le empezamos a dar vueltas, y automáticamente, como yo he sido el primero en enterarme y quiero demostrar que estoy ahí muy actualizado, se la mando a todos mis contactos, que se entere toda la gente del pueblo, que lo sepa muy rápido, y la comparto. Y luego alguien en un grupo dice, no sé, eso lo he vivido yo y seguramente casi todos vosotros. Alguien en ese grupo de WhatsApp escribe debajo, 2014. Y ya sabemos que hemos quedado como unos tontos, nos la han colado. Es una noticia que es cierta, pero antigua, está desfasada, ¿vale? Esa sería una de las razones por las cuales hay que hacer una búsqueda en Google. Ver si la noticia está en Google o no sirve para saber si la noticia es reciente. Que nadie crea, es muy difícil ser el primero en enterarse de algo, salvo que te pille allí. Entonces, cuando me entra algo como muy exclusivo, que me manda un compañero del trabajo, que me manda un amigo, que creo que soy el primero que lo sabe, antes de seguirlo compartiendo, vamos a hacer un pequeño check-in en internet, vamos a hacer una pequeña comprobación, porque es muy fácil que no sea tan exclusiva esa noticia, que simplemente nos están utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, si es veraz, si es real, inmediatamente en cuanto uséis Google o Bing o cualquier otro metabuscador, van a salir decenas o centenares de entradas, como mínimo. ¿Por qué? Porque nunca eres el primero en saberlo. Siempre hay mucha gente que se entera, aparte de ti, ¿vale? Luego, otra fórmula muy eficaz, que viene como punto número 2 en esa guía, es hacer una labor de contraste, lo que antes decíamos que les toca hacer a los periodistas de hoy en día, que son a partes iguales periodistas, informadores y analistas. Contrastar la información. Contrastar es recurrir a fuentes oficiales. Os cuento un caso reciente que también os da para mirar en Google, sobre todo a los que sois de aquí de Castilla y León. Yo estoy emitiendo desde Ávila, pues bueno, para cualquiera de los que me está escuchando lo puede comprobar. Y que es reciente. Cuando se inició la pandemia, en los primeros días, y se empezaron a adoptar medidas progresivamente, que ya sabéis que se empezaron con una serie de medidas que primero afectaban solo a una parte de la población y luego fueron haciéndose más restrictivas a medida que pasaban los días. Aquí concretamente en Castilla y León una gran cuestión que todos teníamos, sobre todo los que tenemos niños, es qué iba a pasar con la escolarización, si iban a cerrar los colegios o iban a seguir. Bueno, alguno de los de Castilla y León ya sabe por dónde voy. Bueno, pues alguien aquí, prácticamente una semana antes de que, porque sabéis que en algunas comunidades se hizo antes, en otras se hizo un poco después, cogió un documento de internet que llevaba los logos de la Junta de Castilla y León, cogió un texto oficial original y lo manipuló en el sentido de que se suspendían inmediatamente las clases a partir del día siguiente. Y eso corrió por WhatsApp como la pólvora. Era tan fácil, yo cuando me llegó amplié un poco la imagen y vi que era un Word que la manipulación no era muy buena, era un poco burda. Sabéis que cualquiera con el Paint, con el Word, con Photoshop, puede generar un papelito que tenga mucho aspecto de ser oficial, de ser veraz, ¿de acuerdo? Y te la pueden colar. Entonces yo amplié un poco la imagen y vi unas sombras ahí de cortar y pegar que me mosquearon.
pero automáticamente lo que hice fue irme al portal de educación de la Junta de Castilla y León, donde efectivamente ya habían colgado un mensaje diciendo que eso era falso y no procedía de fuentes oficiales. Ese sería el siguiente consejo: contrastar, acudir a las fuentes oficiales. Si a mí me están diciendo que a partir de mañana va a ocurrir una determinada cosa, estos días lo estamos viviendo continuamente en las comisarías, nos llaman los ciudadanos. Mire, tengo una duda, yo me dedico a este trabajo, no sé si es esencial. Mire, tengo una duda, tengo que ir al médico con un familiar, no sé si vamos a poder viajar. El compañero que está en la sala del 091 aquí en Ávila, y supongo que es así en todas las comisarías de España, tiene allí una guía, ya tiene en papel el Real Decreto y ya tenemos una serie de lo que le llaman en internet las FAQ, ¿no? Las FAQ, las preguntas frecuentes para contestar, porque al final casi todo el mundo tiene las mismas inquietudes, ¿de acuerdo? Entonces, lo más sencillo es siempre recurrir o contrastarlo con la fuente. ¿Cuál suele ser el problema? Pues que el bulo o la fake news va muy por delante de la información oficial. ¿Por qué? Porque el que ha hecho la fake news no tiene ninguna necesidad de currarse, entre comillas, de trabajarse la noticia, porque es que es falsa de base, desde el principio, entonces puede lanzar cualquier cosa. Sin embargo, para hacer ese desmentido o para hacer un comunicado, el organismo oficial tiene que primero averiguar qué se está diciendo. Segundo, qué alcance real ha tenido y si vale la pena hacer un desmentido o no, porque es que hacer un desmentido ya os he dicho que puede tener un efecto contraproducente, que es que te salten encima los de las teorías conspiranoicas, que eso es también habitual. Y luego, por último, el hecho de que valga la pena elegir el momento adecuado para decir exactamente qué vamos a hacer, porque claro, ahí esa autoridad, ese organismo público necesita un tiempo para pensar cómo va a reaccionar a ese problema que le ha generado la fake news. Claro, todo eso supone un coste en tiempo y hay un desfase entre el tiempo que tarda en difundirse la fake news y el tiempo en que ese organismo o esa persona que ha sido, estoy hablando todo el rato de organismos públicos, pero esto es perfectamente válido para empresas y para particulares, maniobra y lava su imagen o da un comunicado oficial en el que explica pues qué es lo que verdaderamente ha pasado. Hay un tercer punto en esa guía para protegernos de las fake news, que sería el de sospechar. Tenemos que sospechar cuando viene especialmente sobrecargado o revestido de formalidades el documento que nos dan. Y ahí juega un papel importante el hecho de introducir logotipos de empresas, de bancos, de cuerpos policiales, de entidades públicas, de gobiernos, de lo que sea. Veréis, es una cuestión similar a la que ocurre cuando comemos sin hambre. Hay que intentar que al objetivo, en este caso la persona que recibe la noticia, ésta le entre por los ojos y por lo tanto tiene que estar muy bien diseñada, tiene que estar bien disfrazada, tiene que estar bien elaborada. Nos vamos a encontrar con membretes oficiales, nos vamos a encontrar con firmas, nos vamos a encontrar con fotografías. Pues bien, cuando algo que tendría que tener un contenido muy escueto viene muy rimbombante, es un motivo también de preocupación. Fijaos, la mayoría de las estafas que se cometen a través de Internet, sobre todo las que tienen que ver con phishing y entidades bancarias, y mira que hacemos publicidad y campañas de prevención desde los cuerpos de seguridad para que la gente no pique, cuando alguien viene a denunciar en comisaría y nos dice que ha facilitado su número de cuenta o su contraseña a un correo electrónico que le ha llegado, siempre nos dice, cuando empieza a prestar declaración, casi siempre nos dice la misma frase. Dice, es que parecía del banco de verdad. Claro, es que te han cambiado el interface de la página web, te han puesto arriba el logo, te han puesto un enlace, te han falsificado todo para que te entre por los ojos. La estrategia, los argumentos y los elementos que emplean los que generan fake news son muy parecidos a los que emplea un estafador, porque su objetivo es engañar. Al fin y a la postre es engañar. Unos lo hacen para conseguir lucro económico y otros lo hacen para conseguir modificar o cambiar la opinión o las tendencias de opinión de la gente. Pero siempre hay un interés oculto, ¿de acuerdo? Luego también hay una recomendación, una penúltima recomendación, perdón, en la que nos dicen que a veces, aunque una información no sea estrictamente falsa, es muy importante consultar y averiguar quién es el emisor, ¿de acuerdo? Saber si es información o si es opinión. Si vais a un periódico tradicional, en papel, vais a ver que está muy diferenciado los artículos de opinión y la información general. La información general tiene que ir siempre presidida por la objetividad. Tienen que ser datos
a priori objetivo. Ya hemos dicho que cada medio pues, puede tener su línea editorial o sus tendencias, pero en principio la información general es objetiva. Sin embargo, luego hay columnistas y hay personas que hacen columnas y hacen artículos de opinión. Pues mucho cuidado con esto, porque a veces nos llega el nombre de un medio de comunicación público, solvente, conocido, de los de toda la vida, y un titular muy llamativo. Por ejemplo, el gobierno ha decidido hacer lo que sea. Nos entra, nos quedamos con el titular y decimos, Dios mío, pero ¿cómo es esta medida? Esto es un abuso, esto es una barbaridad. Y luego resulta que entramos a analizarlo y es un artículo de opinión que ha hecho un político, porque a veces no escriben solo los periodistas. Es muy común que políticos, ministros, presidentes en alguna ocasión incluso, hayan hecho columnas de opinión. Pues es muy importante averiguar quién es el autor, porque a ver si por haberlo dicho o por haber emitido una opinión una persona que forma parte de un gobierno o de un colectivo público o de una empresa, vamos a extrapolarlo a qué es la opinión de la empresa o de ese colectivo, ¿de acuerdo? Por eso el ejemplo más claro lo tenéis en los policías. Cuando yo hago una intervención pública en un medio de comunicación, la autorizan mis jefes y tengo que dar una versión de la policía. No es la versión de José Antonio, obviamente. Obviamente yo soy una persona y tengo mis convicciones y tengo mis ideas. Pero tengo que tener muy claro que cuando estoy representando, en este caso a la Policía Nacional, tengo que dar un mensaje institucional y por lo tanto me tengo que ceñir a el objetivo de ese mensaje. Si es, por ejemplo, una campaña preventiva, pues tengo que centrarme en el mensaje preventivo y tengo que huir de valoraciones personales, ¿de acuerdo? Y por último, y este sería el principal consejo para protegernos de las fake news, es no compartir. O yo sé que es muy tentador y muy difícil lo de no compartir, porque queda fenomenal ser el primero de tu grupo de WhatsApp o de tu perfil de Facebook en subir esa foto, porque da la sensación de que estás súper enterado. Es que, joder, fíjate, Pepito es que se entera de todo. Joder, la mitad de las cosas que nos dice no son verdad, pues realmente no tiene ningún mérito lo que hace. Con todas las medidas previas que hemos visto, ¿de acuerdo? De consultar en Google, de comprobar que la información es veraz y actual, de comprobar que, aunque tenga logotipos, proviene de un organismo oficial y recurrir a la fuente, y también de comprobar que no se trata de una opinión personal, sino que se trata de una versión o de una noticia objetiva y real, pues eso requiere tiempo. Eso nos va a exigir tiempo. Y otra vez volvemos al mismo problema de antes. Esa sed de información, esa demanda inmediata de datos, de información, ese lo quiero para ayer, Pepito ya lo sabe, fulanito ya lo tiene, eso nos empuja a tomar decisiones precipitadas. Y una de ellas es compartirlo. ¿Cuántas veces no nos llega en el espacio de 10 minutos la misma cadena de bulos o la misma fake news por varios grupos distintos de WhatsApp, de Telegram, de la plataforma que sea? ¿Por qué? Porque al final estamos todos en la misma espiral, estamos en la misma onda. Me preguntan por las consecuencias jurídicas que tendría. Bueno, en el caso del documento de la Junta, evidentemente aquí hablaríamos de, si nos vamos al Código Penal, hablaríamos de una falsedad documental en un documento oficial, ¿vale? Porque es emitido por un organismo oficial. Hay que tener en cuenta que estos delitos que se cometen cuando se emite una fake news o cuando se lanzan informaciones falsas, a veces se convierten o dan lugar a delitos conexos. Y vuelvo al ejemplo primero que os he puesto del altercado que sufrimos en Pamplona con esa fake news, con ese tweet en el que se decía una cosa que no era cierta. El haber calumniado a la Policía Nacional, por ejemplo, con una cosa que no era cierta, se le imputaba ahí un delito de, pues si lo que decían era un atropello que nunca existió, pues bueno, pues un homicidio imprudente probablemente, lo que fuera. El haber imputado falsamente un delito, en este caso a un organismo público como es la Policía Nacional, podría ser un delito de calumnias, por ejemplo. Pero yo voy más allá. Imaginad que cuando se produjeron los altercados de orden público acaba con lesiones graves o acaba falleciendo un manifestante o un policía. ¿Habría posibilidad de exigir, si se llega a determinar quién es el origen de la noticia falsa, responsabilidad? ¿Vosotros qué pensáis? Es para pensarlo. La cadena de consecuencias que se va a producir a partir del lanzamiento de la noticia falsa, de la fake news, es completamente imposible de predecir, es totalmente imposible de controlar. Eso es lo que tiene que presidir nuestro
nuestro proceder a la hora de compartir. Cuando nosotros vamos a compartir, tenemos que pensar primero en qué consecuencia directa va a tener para la persona que protagoniza, o para el colectivo, para el grupo de profesionales que protagoniza esa noticia, y luego en qué puede terminar. Porque el alimentar la hoguera, el apagar los fuegos con gasolina puede tener, como digo, consecuencias inesperadas e insospechadas. Y luego, en el fondo, ser absoluta y completamente falso, ¿de acuerdo? Está plagado de ejemplos internet. Hay una web, es en inglés, pero es antigua ya, de las primeras que se crearon, con una denominación que es Hoax, H-O. Bueno, hola de nuevo. Me vais a disculpar, se ha agotado el periodo del vídeo, no hay problema. Retomamos con todos los que sigáis por aquí. Vamos a permitir un minuto para que se vuelva a reincorporar y continuamos, que yo por mi parte ya estoy terminando y me gustaría abrir un turno de preguntas y que podáis preguntar lo que vosotros queráis. Hemos terminado ya con la exposición general, hemos comentado la existencia de esta guía para protegernos o para prevenir las fake news, y si queréis consultar algo que esté dentro de mis posibilidades contestar, pues adelante. Si soy profesor de la Academia de Policía, no lo soy, lo fui. Lo fui durante 5 años, en otro momento de mi vida, pero actualmente, como he dicho al principio en la presentación, estoy destinado en la Comisaría Provincial de Ávila, y una de las misiones que tengo como delegado de participación ciudadana es dar charlas. Normalmente charlas como esta que estamos haciendo hoy aquí a través de un directo de Instagram, pues se dan en la propia universidad, en asociaciones de vecinos, se dan a colectivos de estudiantes, a personas mayores, etc. Como es lógico, pues las circunstancias que nos está tocando vivir ha hecho que todos nos hayamos volcado en el mundo virtual, y por esa razón pues se decidió que esta charla, que ya estaba programada, se trasladara a un directo de Instagram, lo que ha permitido, además nos permite pues verla cómodamente desde casa, y también llegan a mucha más gente que a lo mejor no se podría desplazar hasta aquí. Pero entra dentro de mis cometidos el dar charlas sobre diversas materias. De hecho, la más demandada es la ciberseguridad para los niños. Lo que más nos piden son charlas sobre ciberseguridad para prevenir el ciberacoso escolar y los riesgos derivados del uso de Internet por parte de los niños. A ver si hay alguna preguntilla más por ahí que vaya viendo yo. Si alguna se ha pasado y no he dicho nada, es que van muy rápidas. Así que me la escribís otra vez y ya está. Y si alguien tiene alguna duda, alguien preguntaba antes por ahí desde dónde se podría sacar esta guía. Esta guía está colgada en internet, no obstante yo la voy a trasladar a la universidad para que la suba al perfil de la UCAP y la podáis ver cualquiera de vosotros. Yo quería también, antes de terminar, lanzar desde aquí un cariñoso saludo a mis compañeros del máster en criminología, que alguno me está viendo por ahí, le he visto antes por ahí, y que hace ya muchos días que nos vemos y nos estamos perdiendo prácticas y clases presenciales porque pues, por la situación que vivimos y que nos ha llevado a tener que hacer todas las actividades docentes a través de las redes sociales y de internet. Oax.com, sí, la página que comentaba era Oax. Es una de las pioneras, es una de las primeras y hablan sobre ello. Que si las tiendas online deberían seguir abiertas. Tengo mi opinión personal, pero el comercio electrónico, y si debe seguir abierto o no, supongo que va por el lado del riesgo sanitario de transmisión de la enfermedad que pueden suponer, no lo puedo valorar. Eso es algo que le corresponde valorar a las autoridades sanitarias. Yo entiendo y comprendo que aquí hay dos platos en la balanza. En uno está mantener el máximo de actividad comercial para que no se ahogue la economía, y en el otro intentar parar esta pandemia. Yo quiero pensar que cuando se toman decisiones se miran todos los factores que pueden confluir y lo que se decida será lo mejor para todos. A ver si hay alguna pregunta más por ahí. Y si no, pues nos vamos despidiendo, que ya vamos aquí 1 hora hablando. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere consultar alguna cosita más para ir finalizando? A ver.
Pues gracias a vosotros. Aquí vamos a intentar, dentro de esta anormalidad, mantener la normalidad lo máximo posible y esta es parte del trabajo que hacemos. Yo y también una compañera que está conmigo en la delegación nos pasamos el día así. Mira, esta pregunta es buena. Me preguntan si en redes denunciamos una noticia falsa a @policía es efectivo. Bueno, veréis. Os cuento cómo está el tema de redes sociales en la Policía Nacional. La cuenta de Facebook tiene 700.000 seguidores, que no son pocos, ¿vale? Pero la cuenta de Twitter de @policía, que es conveniente seguirla porque siempre que hay un bulo que afecta a delitos o hay alguna fake news que afecta a la Policía Nacional, se cuelga, se actualiza muy rápidamente. Bueno, pues esta cuenta de Twitter que tiene la Policía Nacional es la cuenta policial con más seguidores del mundo. Tiene más de 3,5 millones de seguidores. Entonces entran cada día del orden de 4.000 menciones a la cuenta y la media diaria de comunicaciones de fake news y de denuncias que se hace a través de Twitter es de unas 200. De media, hay días que son más, hay días que son menos. Tenemos un equipo de redes sociales en Madrid, pero la cuenta de Twitter es una cuenta de comunicación, no es un elemento de denuncia. De hecho, no sirve para llamar a la policía, ni sirve para hacer una denuncia formal. Para hacer una denuncia formal se puede hacer a través de Internet, a través de la página de denuncias de la Policía Nacional, que también hay un buzón anónimo, incluso para, por ejemplo, denunciar un delito como es el tráfico de drogas. Nosotros sabemos que hay alguien que vende drogas en un barrio, pues hay una cuenta de correo específica que se llama policiaantidroga.es, que están en la página, se llega a todas desde la página web de la policía y que nos permite informar a la policía. Si eso es efectivo o no va a depender de, con los datos que tengamos, si es verdaderamente un delito, pero sí que se comprueba todo, sí que se comprueba. A ver si encontramos aquí. Si todas buscan ser virales o hay casos en que a través de ingeniería social están enfocadas para alcanzar a personas concretas. Yo he dicho, en una frase que creo que es la respuesta a tu pregunta, que una fake news elaborada, y hablo de algo que está por encima de un bulo, de una fake news, busca hacer un cambio o una modificación en las corrientes de opinión y en las tendencias. Obviamente el que prepara una fake news de ese calado, de ese calibre, no es un aficionado. Es alguien que tiene detrás una estrategia y que ha hecho un estudio previo y eso está diseñado. Si, por tanto, quiere llegar a un determinado grupo de población, pues hace lo mismo que hace un publicista cuando prepara un anuncio. Elabora unos contenidos que resulten atractivos para ese colectivo blanco, ¿no? Lo que llaman los estadounidenses, los sajones llaman el target de la campaña publicitaria, el target de la noticia, el objetivo. ¿De acuerdo? No sé si tenemos alguna pregunta más por ahí. Yo no veo ninguna más. A ver. Bueno, pues espero no haber sido muy denso, espero que haya resultado fructífera la charla y haberos comentado cosas que os hayan resultado interesantes. Si por lo menos ha servido para ocupar un poco del tiempo que tenemos en el confinamiento, pues me alegro muchísimo. Recomendaros una vez más que recurráis a las fuentes oficiales. De toda la información que yo he hablado está a vuestro alcance en la web corporativa www.policia.es, a poco que naveguéis, y a través de los buscadores también podéis llegar fácilmente a ella. Daros las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo y una vez más a la Universidad Católica de Ávila por habernos dado esta plataforma para llegar desde la Policía Nacional a todos vosotros con esta temática concreta. Muchísimas gracias.